Hola, amigos del Economista. Estamos desde Washington en la reunión de primavera del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Soy Luis Miguel González, me acompaña Yolanda Morales. Bienvenidos a esta transmisión especial que estamos haciendo desde Washington, D.C., en las oficinas del Fondo Monetario Internacional, y tendremos la oportunidad de conversar con el subdirector de Investigación Económica del FMI, Gianmaria Milesi Ferretti, con quien hablaremos sobre los temas que trae el Fondo Monetario en su reporte del panorama económico mundial. Hay muchas cosas sobre México. Quédese, por favor. Voces en Directo. Somos el medio de comunicación líder de las voces expertas, un espacio donde platicamos con especialistas en economía del más alto nivel, compartiendo sus grandes puntos de vista sobre temas actuales. No pierdas la oportunidad de vernos por eleconomista.mx. Llevamos un poquito menos de 100 días de la presidencia Trump y se volvió el gran factor, el gran tema de conversión para los mexicanos en relación a su economía. ¿Cuál es su balance a punto de terminar estos primeros 100 días de la administración Trump del impacto que tiene para México? Mire, yo lo que puedo discutir el impacto que hemos visto a través de la reacción de mercado, ¿verdad? Y por supuesto la reacción inicial había sido de mucha preocupación de los mercados por las relaciones comerciales y migratorias entre Estados Unidos y México. Y esa reacción se había manifestado en una depreciación muy fuerte del peso. Es interesante ver que el peso ha vuelto ahora a un nivel parecido al nivel que tuvo antes que tenía antes de la elección en Estados Unidos, y eso nos dice que ese elemento de tensión ha bajado mucho. Desde el punto de vista de lo que hemos visto con la administración hasta ahora ha sido, diría yo, un movimiento, lo que parece ser por ahora un movimiento en dirección más de políticas republicanas tradicionales y menos una gestión más agresiva de políticas, por ejemplo, proteccionistas o otras que habían sido discutidas en la campaña electoral. Doctor, a mí me interesa conocer la opinión del Fondo Monetario Internacional acerca de la situación geopolítica, de los conflictos geopolíticos que se están dando en este momento y su impacto en la economía. Mire, claro, nosotros no somos, somos economistas, pero por supuesto con mucha preocupación como ciudadanos, pero también como economistas, para la subida en tensiones geopolíticas. Típicamente, cuando estamos hablando de tensiones, y no de hechos, quiero decir, no de incidentes más serios, el impacto que tenemos es un impacto sobre expectativas, un impacto sobre mercados, sobre la aversión a riesgo, y los mercados hasta ahora han sido, los mercados financieros, muy optimistas. Vemos por supuesto que cuando hay subida de tensión con, por ejemplo, Corea del Norte, eso se refleja en algunas medidas de incertidumbre financiera, pero estamos hablando de valores mucho más modestos de los que vimos, por ejemplo, hace 13 meses, 14 meses a principios de 2016, cuando los mercados financieros se habían vuelto muy nerviosos. Claro, sabemos que si pasa algo serio, sería normal de tener una reacción mucho más fuerte, y eso por supuesto nos preocupa, pero es algo que vemos como un riesgo, no es algo que tenemos en nuestra previsión de base. Okay. 2016 hablamos mucho de la Reserva Federal y lo que iba a traer el cambio de política, la normalización. Sí. ¿Qué de lo que esperábamos, qué de lo que hablamos en 2016 ha ocurrido y qué no ha ocurrido?
Bueno, ha ocurrido, hemos tenido varias etapas, ¿no? Porque la normalización empezó en diciembre de 2015, con la primera subida de las tasas de interés. Inmediatamente después tuvimos una gran subida de incertidumbre en los mercados financieros que nosotros no vemos relacionada con la política monetaria de Estados Unidos. Eran muchas dudas sobre lo que iba a pasar con China y a veces es muy difícil de entender exactamente cuál fue el factor que causó esa subida de las tensiones de los mercados financieros. Pero tuvimos un principio de 2016 horrible desde ese punto de vista, 2 meses de mucho nervio, de flujos de capitales en la otra dirección, de flight to safety, de todas las manifestaciones de mercados financieros con incertidumbre. Y claro, la Fed paró, porque las perspectivas de crecimiento, incertidumbre que sube, perspectivas de crecimiento global que bajan y un principio del año difícil para la economía de Estados Unidos, se pararon ahí. Ahora, ¿qué ha pasado? Que la situación se ha normalizado, los mercados se han vuelto más optimistas, la creación de empleo en Estados Unidos ha seguido fuerte en la mayor parte del 2016, una gran caída de la tasa de desempleo, y estamos a niveles de desempleo que muchos economistas consideran bastante cerca del lleno empleo. En esa situación es normal que la política monetaria vaya gradualmente normalizándose. Y hemos visto unos pasos en esa dirección en diciembre y hemos visto otro en marzo, que es lo que nos esperábamos. Y pensamos que, que este año vamos a tener posiblemente 2 más subidas de la tasa de corto plazo en Estados Unidos. Doctor, quisiera yo empezar a conversar acerca de México, si me permite. En el panorama económico mundial que presentaron en el reporte, ustedes dejaron sin cambio sus expectativas de crecimiento para la economía. Sin embargo, dicen el panorama, las perspectivas, pues no están como hace 2 años. Quisiera preguntarle cuáles son estos factores que ustedes están viendo que hacen pensar que no están mejor, y la situación de las reformas estructurales. Sí, claro, el shock decimos de confianza que ha venido de la elección ha sido claramente muy fuerte. Hemos visto, como habíamos discutido antes, que la bajada de peso y la vuelta del peso al nivel anterior. Pero claro, ahora estamos en un entorno donde sí el peso, es verdad que el peso ha vuelto a sus niveles anteriores. Eso nos dice que hay menos nervios en un sentido sobre las perspectivas de la relación entre Estados Unidos y México, pero al mismo tiempo la política monetaria está mucho más apretada. Tuvimos una subida de las tasas de interés de 350 puntos bases y claro, que han ayudado a esa estabilización, pero que implican esto y la subida de las tasas en Estados Unidos, la subida de las tasas de largo plazo, implican que como decimos, las condiciones financieras son más apretadas, más difíciles de las que tuvimos hace unos meses. Y eso va a tener algún impacto sobre el desempeño de la economía mexicana en el año 2017. Vamos a tener que ver si hay una bajada de la inflación ahora que el peso ha rebotado, que el impacto de la subida de precio del petróleo, subida de precio de la gasolina gradualmente sale de la dinámica de la inflación. Hay espacio para la política monetaria de gradualmente volver a tener más, dar más ayuda a la economía, pero esa reacción ha sido importante para mantener estabilidad en México. Y la incertidumbre sobre las perspectivas de inversión, yo creo que va a seguir un rato hasta que uno se entere más exactamente de la dinámica de las políticas de la administración en Estados Unidos. La reforma energética fue saludada como la reforma estrella. ¿Cuál es su valoración? ¿Qué ha conseguido hasta ahora? ¿Qué le queda pendiente? Yo creo que ha sido una reforma
muy importante. No es la única, pero ha sido una reforma muy importante. Claro, la gran bajada del precio del petróleo de alguna manera le ha quitado un poco de brillo. Pero sigue una reforma importante y creemos que eso y en general reformas de los mercados de los productos que van en dirección de una subida de la competencia en la economía mexicana van a ayudar el desempeño de la economía en el mediano plazo. Yo creo que México ha tenido verdaderamente mala suerte con algunos de los shocks y decimos esa caída de la confianza después de la elección de Estados Unidos es un ejemplo muy claro. No tiene muy poco que ver con México, pero claro, puede tener como la relación comercial con ese gigante que México tiene al lado es tan importante, el impacto puede ser muy fuerte. Digo, esperemos que todas esas reformas que se han hecho que tendrían que ayudar el crecimiento de mediano plazo de la productividad y una normalización de las condiciones aquí, unidas a un desempeño macroeconómico estable en México, ayuden a tener una recuperación más fuerte de la que tenemos en nuestras previsiones. Doctor, en el reporte ustedes hacen un énfasis que me llamó mucho la atención. Dicen, en los últimos 2 años México ha perdido, la expectativa de México se ha reducido respecto a la que teníamos hace 2 años en 1.2% del PIB. Le quiero preguntar, en esos 2 años no teníamos todavía la incertidumbre por lo que pudiera resolver Estados Unidos sobre el comercio, ni cuestiones así. ¿Qué pasó en esos 2 años que hizo que México perdiera esta? Sí, muy buena pregunta. Yo creo hay algo de impacto de lo que ha pasado en Estados Unidos. Si uno mira nuestras previsiones para Estados Unidos en estos últimos 2 años, hemos revisado a la baja de manera bastante fuerte, no esta vez, pero en WIO anteriores las perspectivas de Estados Unidos por una tasa de crecimiento de la productividad, principalmente por eso, una tasa de crecimiento de la productividad más baja. Y la relación entre las dos economías es fuerte y eso ha tenido un impacto sobre nuestras expectativas de crecimiento en México. Y ahora tenemos esos 0.6 de baja, que es más relacionado a las condiciones financieras más difíciles por la subida de las tasas en Estados Unidos, unidas a ese, decimos, shock de incertidumbre sobre el futuro de las relaciones comerciales y laborales con Estados Unidos. Yo creo que es una combinación de esos factores. Se dice mucho que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos envejeció. Desde el punto de vista de ustedes, ¿qué cambios serían los lógicos si las cosas ocurrieran en el mejor de los mundos posibles? Yo creo que siempre es difícil para mí de ir en gran detalle específico sobre NAFTA, pero siempre hay maneras de a mejorar un acuerdo, especialmente un acuerdo que ya tiene sus... cuarto de siglo. Ya, casi mayor de edad, por el cambio en las estructuras de las economías y el cambio en la naturaleza del comercio y todo eso. Así que vemos que, claro, hay márgenes, pero la cuestión va a ser qué tipo de negociación, si estamos hablando de mejorar o si estamos hablando de poner más restricciones a la integración entre las economías. Y pensamos, me gusta mucho una frase de un economista de comercio internacional que se llama Richard Baldwin, un gran experto de comercio internacional, que dice que trabas comerciales entre Estados Unidos y México es como poner una pared en el medio de una ¿cómo se dice? De una industria, de
la misma empresa. De una nave. Exactamente. Eso es negativo por supuesto, para los dos lados. Así que esperemos que esa realidad tenga un impacto sobre las decisiones de política económica que al final se van a tomar. Doctor, una última pregunta, por favor. El comercio, la apertura, más bien el desarrollo del comercio de México hacia Sudamérica, hacia Centroamérica, ¿cómo lo vería el Fondo Monetario Internacional y si esto tendría potencial para crecimiento? La diversificación para México siempre, creo que tiene mucha dependencia de Estados Unidos. Diversificación es claramente un elemento muy positivo. Cuando estuve hablando de mala suerte, hubiera tenido que añadir que, claro, México se encuentra no solo, a las relaciones con Estados Unidos, pero también Latinoamérica en general ha tenido unos años muy difíciles, especialmente el 2016. Y claro, con Brasil una recesión brutal, Argentina también en contracción, Ecuador y Venezuela. Han sido unos años muy difíciles para la economía de Latinoamérica. Y eso, aunque decimos las relaciones comerciales con esos países no tengan la misma importancia que tiene la relación con Estados Unidos, eso no ayuda, decimos, las perspectivas de exportación, de diversificación de México. Vemos la situación en Latinoamérica que se va normalizando, gradualmente, va a tomar tiempo, pero se va normalizando. Yo creo que todas las economías de la región se beneficiarían mucho de tener una mayor integración comercial. Hay varias economías que no son muy abiertas, pero hay mucho trabajo que hacer, yo creo, de literalmente infraestructura de transporte, pero no hay razón por qué esas economías no lleven un nivel de integración mayor. De mi parte, la última pregunta. Decía el economista Carlos Weg, la importancia, tenemos que pensar que una de las megatendencias es la creciente presencia de China en la región. México parecería una excepción. China no termina de instalarse en México con comodidad. ¿Cómo ve el papel de China en este proceso de diversificación? El papel que podría tener para México. Oportunidades y amenazas, si lo pudiéramos poner. Yo creo que oportunidades hay, porque China es, por su tamaño, China es, si uno mira las tasas de cambio de mercado, China es del mismo tamaño que los 13 países emergentes siguientes juntos. Así el mismo tamaño que la suma de India, de Rusia, de México, de Brasil, de Indonesia, de Arabia Saudí y bajando hasta el número 13. Así es un tamaño, una economía de más de 11 billones de dólares, 10 veces casi la economía mexicana, y una economía muy abierta. Por supuesto, hay sectores donde vamos a tener competencia con México, pero también es una economía que se está moviendo en dirección de productos de valor añadido más elevado y perspectivas para vender a mercados que son tan dinámicos, yo creo son perspectivas muy importantes. Sobre localización de empresas, un poco más difícil de decir para mí, especialmente en ese momento de gran incertidumbre sobre el futuro de la integración, porque para China, por supuesto, Estados Unidos es un mercado más grande y importante, pero yo creo otra vez que una economía china sana y que crezca a tasas elevadas es un factor positivo y no un factor negativo potencialmente para la economía de la región. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias a vosotros. Muchas gracias.